días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que usted vea el presente video. Hoy abordaremos como tema el del ensayo. El ensayo es un género de prosa por excelencia. Ha tenido en el siglo XX un auge extraordinario. Los rasgos esenciales del ensayo son su redacción en prosa, una extensión no muy larga, tampoco aborda los temas con mucha profundidad, se interpreta o se explica a través de un lenguaje accesible lo que se quiere decir. El ensayo está dirigido a un público numeroso. Las ideas de una persona sobre una determinada materia o estudio son expresadas a través del ensayo. José Luis Martínez ha establecido como modalidad al ensayo los siguientes: ensayo de una creación literaria, poemático, de fantasía, interpretativo, teórico, de crítica literaria, expositivo, ensayo crónica y ensayo periodístico. Conforme a la temática, el ensayo puede ser filosófico, lírico, histórico, científico, religioso o de carácter analítico respecto a lo estético. México ha tenido buenos ensayistas, por ejemplo, José Luis Martínez, José Vasconcelos, Alfonso Reyes, Octavio Paz y Carlos Fuentes. Entre los escritores de América del Sur podemos destacar al uruguayo José Enrique Rodo, al cubano José Martí, a Carlos Vaz Ferreira de Uruguay, o Germán Arciniegas de Colombia, o al venezolano Mariano Picos Salas. A continuación nos permitimos leer la Antología del Pan, un ensayo con tema sencillo, donde Salvador Novo en cierto momento utiliza la ironía y el humorismo respecto a tal alimento. Empieza la lectura. Abro comillas. Antología del Pan. El pan, según la Biblia, resulta ser tan antiguo como el hombre mismo. Adán, vegetariano al ser echado de su huerta, no solo fue condenado a ganarlo con el sudor de su frente, sino que iba en lo sucesivo a alimentarse de carne, caza y pesca para tragar, los cuales necesitaban acompañarse de pan, tal como nosotros. Las frutas y las legumbres pasan sin él, mas para aquellas constantes excursiones de nuestros abuelos prehistóricos, como para las nuestras, era bueno llevar sándwiches. Toda pena es buena con pan, y el que tiene hambre piensa en él. Lo comen las personas que son tan buenas como él, y calma el llanto. ¿A quién le dan pan que llore? Y las personas sinceras le llaman por su nombre, y al vino vino. El pan es sagrado. ¿Maná? ¿Qué es eso? Es pan que se cuaja en torno de nosotros, mejor que en los trigales. Antes de Lot, Génesis 3, hizo una fiesta e hizo pan, y Abraham, cuando recibió a los ángeles, ordenó a la diligente Sara, en Génesis 18, que preparara panecillos. Porque en la edad de piedra, aunque hacían panes, quedaban muy duros, y no eran de trigo, sino de bellotas, como los que se han encontrado en Wangen y en Robenhausen.
Virgilio consigna el hecho de que los maridos molían el trigo mientras a las esposas a cualquier hora se les podía encontrar con las manos en la masa. Georgias 1, 267. Se asombra Heródoto de que los egipcios, que llevaron a grande perfección el arte de la panadería, amasaron la harina con los pies y el barro con las manos. En Egipto nace la distinción que prevalece en México de las clases sociales por las del pan que consumían. Los primeros pambazos los comieron los esclavos y el pan blanco los ricos, como hoy. También los cocoles nacieron allá. Nos lo dice la arquitectura y lo confirma el ajonjolí que los decora y sazona. Pero panaderías públicas no las hubo hasta el año de 168 a.C. El pan traía en Roma el fécit de su autor. Mas las caprichosas romanas y más que ellas las pompeyanas preferían seguirlo haciendo en su casa, acaso porque sabían que eran, hasta el tiempo de Constantino, los esclavos y después los ladrones, los criminales quienes lo hacían. El pan no armoniza con ciertos guisos ni con determinados líquidos, por eso a las personas inarmónicas les llaman pan con atole, y es preferible comer tortillas con frijoles y piloncillo con atole. Tal hacían los indios y todavía no aceptan el pan. Es sagrado, he dicho, y es católico. Conformándolo de distintas maneras se celebran fechas notables. Las roscas de reyes, el pan de muertos y luego las torrejas y la capirotada y los chongos. El pan es inseparable de la leche. Sí, incompatible con el atole, es indispensable con el chocolate o con el café con leche. Niños y viejos lo bendicen porque se reblandece mojándolo en sopas. No es menor su interés literario. ¿En qué novela con calabozos no aparece? Con un jarro de agua, un pan duro. ¿En qué novela con altruismo no se habla de los mendrugos o de las migajas y no se dice nos arrebatan el pan? Y el amargo pan del destierro. En la Nueva España, por ordenanza de tenderos, dada por el señor virrey Marqués de Guadalcazar, el 17 de agosto de 1619 y ejecutoriada por la Real Audiencia el 17 de enero de 1621, se dispuso que en las tiendas se pueden vender todo género de bastimentos: maíz, leña, carbón, jabón, pan, azúcar, miel, cacao, vino, vinagre, aceitunas, queso y todas legumbres, pescado, tocino, manteca, menudo, con postura. En 1718 aprobó el Marqués de Valero nuevas ordenanzas de la fiel ejecutoria y mandaba en ellas que los panaderos se matriculen dentro del tercero, pena de 100 pesos, que pongan marca en el pan, pena de 10 pesos, el fécit romano, y que separadamente se amasase el pan floreado y pambazo, que todo pan tenga pintadera y separada la del pambazo, y no teniéndola se repute como pambazo. Que el que amasare trigo pelón no amase candela, ni el bizcochero sea panadero. En la ordenanza del pan del 5 de febrero de 1580, dada por el virrey Martín Enríquez, se manda que ninguno sea osado de vender pan en su casa, ni pública ni secretamente, sino en las plazas y partes públicas donde se lleve luego que se saque del horno. Pena de perdido del pan, y 10 pesos aplicados por cuartas partes, por segunda doblada, por tercera privación de trato y destierro de 1 año.
así las penas. Si español multa, si negro o indio azotes y pública vergüenza. De esta ordenanza resultó: 1. Que los españoles se hayan especializado en las panaderías por privilegios legales y por su gusto racial. Y 2. El refrán: se vende como pan caliente, ya que el pan se vendía caliente. En nuestros pueblos coloniales aún el pan se vende en las plazas en grandes canastos. Todavía las familias en las colonias tienen su panadero predilecto, aquel que constituye el frit con las criadas y el regocijo de los niños. El frit decorativo que llega a las 5 de la tarde cuando ellos vuelven del colegio con su gran bandeja de chilindrinas, hojaldres, violines, huesos, cocoles, monjas, empanadas, roscas de canela, cuernos, chamucos. Las teleras, bolillos y virotes según la región, que consumimos usualmente en la mesa, son adecuadamente grandes. Parecen encerrar además en su forma de puño cerrado una sorpresa. El pan rebanado americano, el pan que usted comerá, ya se sabe que nada encierra. Oh, razas blondas que procedéis por partes, por pisos, por años, por capítulos, por tajadas, por estados. La telera y el bolillo son aristocráticos, totales e individualistas. Nadie que se respete se comerá delante de gente una sobra de bolillo como se come una rebanada de pan. Y decid francamente, ¿no halláis preferibles las tortas compuestas a los sándwiches, a unos pambazos compuestos? Oh, terror de las huelgas de panaderos, terror de comer pan frío o de que les ocurra en casa hacer. Tal es el inconveniente de los días festivos. Andarán por las calles confundibles con albañiles. La diferencia está en los guaraches y las alpargatas. Los panaderos disfrutando su libertad, los españoles con sus blancas batas de médicos y sus gordas caras de ángeles barrocos. Se desesperarán por inacción. No se hallan sin la prisa de atender a los gritos corales de las criadas, de llenar misión santa su misión de llenar pan las canastas raídas. Mas ya parecen casas americanas que reparten pan en automóvil, tostado y de pasas. Poca imaginación nórdica para todos los usos. Aquellos grandes surtidos de bizcochos de la merienda van desapareciendo. En los cumpleaños ya se parten birthday cakes. El té sustituye al chocolate y se toma con pan tostado o con pan de pasas. Los bolillos grandes trigos ceden su puesto a las monótonas rebanadas. México se desmexicaniza, con su pan se lo coma. Termina la lectura de tal ensayo.